vamos ahora a analizar qué fue lo que dejaron los resultados de las PASO aquí en la provincia de Entre Ríos, y para eso invitamos al living de Día a Día, al licenciado Emanuel Pagés, de Emanuel Pagés y Asociados. Muchas gracias por venir. Por favor, un gusto estar con ustedes y gracias también por la invitación. Bueno, ¿qué se puede analizar con respecto al resultado que hubo aquí en la provincia de Entre Ríos en estas primarias, que dio obviamente por ganador a Cambiemos con 5 puntos de ventaja con respecto al segundo? Sí, bueno, hay bastante tela para cortar, aún con los resultados provisorios, no los definitivos. Pero de todas formas se cree o al menos se especula de que no va a haber tanta variación. En primer lugar, la lectura de los resultados en general, cuando uno habla de acumulación, de acuerdo a las internas que tenían 2 de los 4 partidos o frentes, recordemos que la izquierda y que el socialismo no tenían internas, tenían que obtener un piso para llegar a octubre. Las otras 2 internas, el voto general, lo que uno trata de hacer es tomarlo como todo junto, es decir, sumar todos los votos de los 10 candidatos tanto del Frente Justicialista como de los 3 de Cambiemos. No sé si sería un análisis tan adecuado mirarlo como una sumatoria, porque técnicamente no lo es. Es decir, uno no puede asegurar que todos los votos sigan permaneciendo en ese espacio. Hay migración, hay volatilidad. Eso en primer lugar, porque técnicamente no sería correcto. Y en segundo, un elemento que no se ha mencionado, es cierto que es muy temprano, es que hay 55.000 votos que entre los nulos y los votos en blanco, por algo se dio, por algún hastío, alguna apatía, un desconocimiento de las formas de votación, también un desconocimiento de los candidatos y un desconocimiento, que esto fue evaluado e investigado de manera previa, sobre qué es lo que se votaba en Entre Ríos. Claro. Digo, aquí recordemos que son 5 postulantes que se renuevan para la Cámara Baja en el Congreso Nacional. Exacto. Hay mucha tela para cortar, como lo mencionaba el licenciado, pero también ver más allá digamos, de estos resultados, ¿quién quedó mejor posicionado con respecto allá de cara a las elecciones de octubre? Porque, por un lado, como usted bien decía, se ve a Cambiemos, que obviamente aventajó al Frente Justicialista por casi 5 puntos, pero también hay mucha confianza por parte de Somos Entre Ríos para poder ahora unificar a todas estas listas y tener un frente común para poder combatir palmo a palmo con Cambiemos. Bueno, la depuración de listas, si lo podemos denominar de esa manera, es decir, ahora va a haber solamente 4 boletas en octubre, no va a haber 15, puede resultar beneficioso para el Frente Justicialista por la sencilla razón de que es una marca nueva, con muy poco tiempo de instalación tanto mediática como territorial, con lo cual ahí estaba en desventaja con la marca Cambiemos, que no solo en Entre Ríos, sino en la Argentina, es una marca que se ha ido consolidando y que viene con una antigüedad de 19, 20 meses. Claro. Somos Entre Ríos, en este sentido, partía con una inferioridad. Ahora, de cara a lo que resta, son 2 meses donde el mensaje va a ser unificado, donde seguramente van a redoblar esfuerzos, y esto puede significar algún plus, y esto es lo que le puede dar alguna confianza extra tanto a la lista de Somos Entre Ríos como al gobernador en sus aspiraciones políticas de cara también a la conformación del Congreso Nacional. Otro resultado que también sorprendió, incluso para los mismos miembros de la nueva izquierda, fue justamente los votos que consiguieron, que de hecho los han puesto en las legislativas de octubre. Sí, y también no es un fenómeno solo local, sino que también estábamos viendo hoy más temprano que a nivel nacional la izquierda sumó más de 2 millones de votos. Con lo cual también hay un crecimiento de ese espacio y con un discurso marcadamente opositor frente a una serie de medidas por ellos denominadas impopulares
y que no benefician a la comunidad. Entonces, ha capitalizado quizás lo que se denomina quizás en la teoría como el voto bronca. Claro. Y además, para remarcar también, por primera vez en las dos provincias van a poder competir en la nueva izquierda, el MST, en las legislativas de octubre, en las generales, según lo que también se marcaba. ¿Qué pasó con Encuentro Social? Bueno, con Encuentro Social, ahí también hay un debate y quizás hasta una similitud con el escenario nacional. El Encuentro Social, con este acuerdo, con el Frente Renovador de Massa, no capitalizó ni el descontento, ni tampoco la postura oficial, con lo cual quedó un poco relegado, pero este es el primer round, falta el segundo y el definitorio, y es el de quizás mayor esfuerzo. También vamos a hablar en términos deportivos. No siempre el que comienza la carrera ganando es el que la termina ganando. Con lo cual también uno tiene que ser bastante cauto para decir quién es el que puede llegar a ganar en octubre, porque el voto, de acuerdo a las últimas investigaciones, se estaría decidiendo en las últimas 48 horas. Claro. Y esto no es algo que es azaroso, que es algo que a uno se le ocurre. Las investigaciones lo demuestran, ¿no? No solo el desconocimiento, no solo la apatía por ir a votar. Recordemos que venimos de un proceso electoral hace 2 años muy extenso, con reiteradas oportunidades de recurrir el electorado al cuarto oscuro, y ahora se repetía también muchas boletas, más simple porque es un solo cuerpo, pero lo que sucede es que esta apatía se traduce también en que no habían recibido la información necesaria. Las legislativas representan una menor atracción que unas elecciones de poder ejecutivo, es decir, de gobernación o una presidencial. Hoy se marcaba también, por otra parte, la presencia de los que encabezan la lista, que son 3 hombres del departamento Gualeguaychú. ¿Esto es una coincidencia? ¿Tiene que ver ya con un proceso que se ha hecho desde el sur de la provincia, que ha tomado más peso? La verdad que no lo sabría decir si es una coincidencia meramente estratégica o una coincidencia azarosa. Sí, Gualeguaychú, Concordia, Concepción del Uruguay, Paraná son distritos demográficamente muy importantes en términos electorales, por lo que el peso significa. Sí, también los resultados son bastante... Ahí sí podemos hablar de sorpresas, porque los números también estarían indicando un crecimiento de Cambiemos en territorio que marcan una tradición de acompañamiento al justicialismo. Sí. Entonces, no solo la estrategia de Cambiemos de retener espacios ya ganados, sino también crecer en donde no se estaría cumpliendo el objetivo. Y abriendo un poco el escenario, el análisis de la cuestión política con respecto a lo que ocurrió en el país, estos resultados que se dieron con una amplia victoria de Cambiemos prácticamente en gran parte del territorio nacional, ¿se va a ver marcado, va a influir de alguna manera o podría influir de alguna manera aquí en las legislativas en la provincia? Bueno, tranquilamente puede ser una hipótesis que se puede sostener por el peso y la influencia que tiene, digamos, una gobernación central, digamos, una gobernación nacional sobre el resto o en la decisión del voto. De todas formas, siempre la variable local es una de las variables que más influye en el votante. Pero al ser una legislativa, se pone el ojo o se pone el foco en las acciones del gobierno nacional. Además, hay que tener en cuenta también que hubo un fuerte acompañamiento del gobierno nacional
a los candidatos de aquí de Cambiemos de la provincia de Entre Ríos y sobre todo también muy apuntalados por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que de hecho votó en el día de ayer en Villa Paranacito. Sí, bueno, estas figuras que tienen un mayor nivel de conocimiento inciden también en que quizás el desconocimiento de algunos postulantes, no digo de la lista ganadora porque quien se impuso Atilio Benedetti y Alicia Fregonese, digamos, o por lo menos Atilio, quien encabezaba la boleta, ya ha sido diputado nacional, tiene campañas para la gobernación de Entre Ríos, tienen un mayor nivel de conocimiento. Y si a eso le sumamos figuras que tienen reconocimiento nacional, se disminuye justamente digamos, el desconocimiento propiamente dicho de quienes están al frente. No así con las otras listas. Gracias, Jaroslavsky tiene un mayor nivel de conocimiento, pero no por su figura, sino por el apellido que porta, claro, dentro de la Unión Cívica Radical. En cuanto al tema de la votación, ya se dio el resultado que es un poco más del 76% de los entrerrianos que fueron a las urnas en el día de ayer. ¿Cuál es el análisis que se da con respecto a esto? Con Colón y Concepción del Uruguay, como concentraron la mayor cantidad de votantes, y tampoco Concordia, un 70%, siendo el segundo distrito más grande de la provincia. Sí, es interesante porque también si lo comparamos con las elecciones pasadas, también hubo un crecimiento desde las elecciones primarias a las elecciones generales en el nivel de participación. Fue un nivel de participación elevado, y en estos distritos, los dos primeros, en Colón y en Concepción del Uruguay, marcadamente más elevado, y también es un elemento de análisis que también es difícil de predecir, de cuánto puede llegar a crecer el nivel de participación de cara a octubre. Claro. Es muy difícil, porque partimos de la base de que no es un voto voluntario, es un voto obligatorio. Claro. Ese 25, 24, 20% que no votó, ahora tiene que justificarlo y en caso de no hacerlo, tampoco queda impedido de hacerlo en las generales. En las generales. Entonces, también un elemento de análisis. Digo, en las elecciones presidenciales del 2015 fue donde más creció Cambiemos, en electores que no habían participado en las elecciones primarias. Siempre más allá, digamos, de los resultados, lo que se analiza también como una cuestión más de color es ver cómo les fueron a las encuestadoras. ¿Qué fue lo que pasó aquí en la provincia? ¿Hubo difusión de encuestas o era únicamente, más que nada, para los partidos, conocimiento de los partidos? Sí, sorpresivamente hubo menos difusión y también en buena hora. ¿Y por qué lo digo? Porque generalmente uno, al día después de las elecciones, ¿ganaron o fracasaron las encuestadoras? Y la verdad es que el elemento de investigación encuesta no tiene una función predictiva. Uno no puede decir qué puede pasar a futuro. Entonces, si uno obtiene un 20, un 30% de puntos frente a quién puede ganar, estaría también hablando de la debilidad de ese argumento porque no lo tiene, no es una función de hoy para mañana. Es solamente marcar una tendencia. Con lo cual, retomando lo que decía hace unos instantes, de que la mayoría de las personas deciden su voto en las últimas horas, estaríamos viendo diferencias. Claro. Entonces, la encuesta es un elemento estratégico para ver cómo se está posicionando determinado candidato, espacio, hoy, pero no sabemos si mañana lo va a retener, ¿no? Entran en juego un montón de variables emocionales, algunas racionales, y después también el círculo íntimo de la persona. Seguro. Entonces es muy, muy complejo decir por qué ganaron o por qué fracasaron, ¿no? Ese es un título más bien periodístico en el cual creo que a nosotros los consultores, los encuestadores, nos toca también contar y hacer un poco también de docencia de para qué sirve una encuesta. No para predecir, sino para analizar el presente. Entonces, si la encuesta se hizo en la última semana y no se pueden difundir 48 horas antes, quiere decir que las que se difundieron fueron hechas con mucho tiempo de anticipación
a la decisión de esa persona encuestada. Los dos, solo